victoria, ahora di cumplimiento. Si tú puedes abrazar estos conceptos y caminas con este cimiento en tu vida, muchas de las cosas con las que lidias día con día te vas a dar cuenta que no tienen peso de comparación con la victoria que te ha sido entregada. El problema muchas veces es que tratamos de vivir la vida sin estarlo contemplando a Él. Y Hebreos es muy claro, dice, pon los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, Él es suficiente, familia. Si tú vienes hoy y no conoces a Jesús, yo te animo a que tú le conozcas. ¿Por qué? Porque Jesús nunca vino a predicar una religión, vino a traer un gobierno, vino a que tú pertenezcas a su familia y que dependas de quién Él es. Amén. Entonces vamos a ahondar en esto. Durante las próximas semanas nos vamos a sumergir en la obra de Jesús. Y quiero que me acompañes, por favor. Voy a comenzar leyendo en Marcos, capítulo 11, versículo 1. Fíjate, dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfage y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y luego que entres en ella hallarán un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desátenlo y tráiganlo. Y luego dice, y si alguien les dijere, ¿por qué hacen eso? Díganle que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos les dijeron cómo Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante de él y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre de ¿qué? Del Señor. Ahora, vamos a entender algo. Estamos en la última semana de la vida de Jesús en la tierra. ¿Ok? Ahora, alrededor de más de 300 profecías se cumplieron en su ministerio. Pero yo quiero hacer énfasis en esto. En los últimos 8 días de su vida, se cumplieron alrededor de 30 profecías. 30. ¿Tú crees que Dios puede hacer algo en 8 días? El 8 bíblicamente es un número muy importante, porque significa nuevos comienzos. Por ejemplo, cada niño que nacía tenía que ser circuncidado al 8º día. Esto proféticamente hablaba de que carnalidad moría y nacía algo nuevo, ¿ok? Entonces, esto fue lo que Jesús hizo contigo y conmigo. Él literalmente estaba trayendo un nuevo comienzo a tu vida. Dile al que está a tu lado, Dios aún puede hacer algo. Yo no sé si tú en eso de repente has abrazado desesperanza, o a lo mejor estás hasta el tope en deudas, a lo mejor no sé qué es lo que tú estás pasando, pero honestamente a la luz del evangelio, cualquier problema que tú pongas sobre la mesa no es más grande. Y entonces yo me topo con la grandeza de Dios y veo este Dios que cumple su palabra y que en 8 días 30 cosas que cientos de años se profetizaron se cumplieron en la vida de Jesús. Este Dios es tu Dios. Por eso el punto son las conclusiones que tú y yo tenemos respecto a quién Él es y quiénes somos nosotros en Él. Ahora Jesús está llevando a cabo, comienza este primer día de la última semana, domingo. Muchos le conocen como Domingo de Ramos, ¿verdad? Y tú ves, dice que tomaban palmas, pero hablaba de una entrada triunfal. Ahora, Israel, ellos estaban esperando a un rey que los libertara. ¿Alguien conoce la historia de David? Hace unos días se estrenó una hermosa película de caricatura. Si no la viste, creo que queda en algunos cines, pero está muy bien diseñada. Lleva a tus niños, cuenta la historia del rey David y muestra a un niño que puede tener una relación con Dios.
Ahora, el punto que pasó con el pueblo de Israel fue que ellos esperaban un rey como David, un rey que tomara armas y que los libertara del imperio romano. Ahora quiero que medites un poquito en lo que ellos estaban pasando. Ellos tenían personas que todo el tiempo les cobraban impuestos por todo lo que hacían. Entonces básicamente igual que ahora, ¿verdad? Pero allá sí, mira, se sentían ahorcados, ahogados. Es más, había unos, ¿se acuerdan de Mateo? ¿Saben por qué Mateo les caía tan gordos a los discípulos al principio cuando Jesús lo llamó? Porque él era un cobrador de impuestos. Era como este grupo de personas que había salido un poquito de la opresión, pero a costa de lastimar a su gente. Entonces les caían gordos. Entonces, lo interesante aquí es que ellos están esperando, pero vemos este Jesús que está en la última semana de sus días y hace una entrada triunfal. Ahora, ¿él en qué entra? ¿Qué leíamos? ¿Un qué? Un pollino. Ahora imagínate, un burro, ¿ok? Ahora, esta era una señal muy importante, porque una entrada de un rey de esta manera a una ciudad implicaba que iba a traer paz. Si un rey entraba en un caballo, venía en guerra, ¿ok? Pero Jesús, ¿en qué entró? En un pollino, en un burro. Y entonces él venía a traer paz. Las personas, muchas no alcanzaban a entender lo que estaba por suceder, pero estaba por cumplirse uno de los momentos más importantes, no solo para el pueblo de Israel como ellos pensaban, sino que era un momento que iba a repercutir en la historia de la humanidad. Ahora vamos a ver qué se estaba cumpliendo en esta última semana. Y acompáñame a Daniel, por favor. Acompáñame a Daniel, capítulo 9, versículo 24. Fíjate cómo dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión, la profecía, y ungir al santo ¿de qué? De los santos. Ahora quiero que tú subrayes ese versículo, y literalmente Dios le revela a Daniel cientos de años antes lo que iba a suceder en la última semana de Jesús en la tierra. No estaba revelando el fin de los tiempos, estaba revelando cómo iba a establecerse una victoria que iba a repercutir a partir de ese momento generación tras generación. A los que han tomado embajadores saben que estamos hablando de ciclos de 500. Si no has tomado, se acercan las clases, ¿ok? Para que te anotes, ¿verdad? Pero quiero centrarme aquí ahora. Vamos a ir desmenuzando, fíjate. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel ve un momento en la historia donde después del cautiverio sobre Babilonia en Israel, se iba a cumplir este momento en la historia de la humanidad. Y luego fíjate, dice, sobre tu santa ciudad, para terminar, ¿qué? La prevaricación y poner, ¿qué? Fin al pecado. Abre por favor Juan capítulo 1 versículo 29. Juan 1, 29. ¿Ya la tienen ahí? Ahí está. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. Entonces habla que iba a poner fin y quitar es lo mismo, ¿verdad? Ahora, pecado, vamos a Efesios, por favor. Vete a Efesios, capítulo 2. Y voy a leer en el versículo 12. Dice: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y luego dice en el 14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia ¿de qué? De separación. ¿Cuál era esa pared? Pecado.
Pecado no solo es esta lista de cosas malas que tú haces. El pecado era la naturaleza con la que tú y yo nacimos. ¿Sí me va siguiendo? Entonces, cuando este rey está haciendo la entrada triunfal, nadie se estaba percatando de tal vez lo que estaba sucediendo. Pero él estaba por ponerle fin a aquella naturaleza que te lleva a fracaso una y otra y otra y otra vez. Porque el pecado es un problema de naturaleza. Vemos una sociedad, familia, que está tan dolida y tan doliente, tan carente de quién es Dios. Y piensan que lo que sienten es consecuencia de algunas decisiones. El problema es la naturaleza. ¿Sí me va siguiendo hasta aquí? El problema es eso que adquirimos por herencia por medio de Adán. Y por más que tú y yo nos esforzáramos, no podíamos salir de este estado. No podíamos. Entonces Daniel está profetizando y dice, viene un tiempo donde se pondrá fin al pecado. Se pondrá fin a esto. Y luego fíjate qué más dice. Vamos a Isaías. Capítulo 59, versículo 2. ¿Están ahí? Fíjense, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. ¿Te das cuenta por qué era tan importante que esto se cumpliera? Porque si no, no podrías escuchar a Dios. Ahora dile al que está a tu lado, hoy puedes. Hoy puedes. Hoy puedes escucharle. Y luego fíjate, dice, vamos a leer aquí, dice, vino a poner fin al pecado, estoy en Daniel 9:24, y dice, y vino a expiar la iniquidad. Ahora, pecado e iniquidad. El pecado tú lo adquiriste por herencia por medio de Adán. No tuviste que hacer nada para convertirte en un pecador. Tú naciste con esto, pero necesitaba un cambio de naturaleza. Por eso cuando tú crees en Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, Dios no te remienda, te hace completamente nuevo. Esta era la representación de la circuncisión, porque no tenías remedio. Ay no, Señor, pero esto como que enojarme de repente me gusta. No es que si no hago esto no hay manera que yo logre algo en la vida. Has muerto a esa naturaleza que te llevaba a fracaso una y otra vez. Has muerto y volviste a nacer. No de una semilla que se corrompe, sino volviste a nacer de una semilla incorruptible. Ahora lo interesante es que Jesús no solo se ocupó del pecado, se ocupó de la iniquidad. ¿Sabes qué es iniquidad? Todas aquellas tendencias familiares que se repiten generación tras generación. Infidelidad, y ves que se repite en casi toda tu línea genética. Cualquier problema que tú le pongas ahí. Y Jesús no solo se ocupó del pecado, ¿se ocupó de qué? De la iniquidad. Que es una tendencia de que en mi familia siempre hay mujeres solas. Pero en Cristo Jesús eso se rompe, porque Jesús, el santo de los santos, vino a cumplir y él dijo, consumado es. Entonces cuando él está haciendo esta entrada triunfal, la gente está declarando y dice, Hosana, Hosana. Ahora, ¿sabes qué significa la palabra Hosana? Era atribuida, reservada para el Mesías, pero con la connotación de que se le reconocía como un rey que venía a traer libertad. El punto es que Jesús no venía a librarlos de los romanos nada más. Él venía a librarlos de la condición de pecado y de iniquidad en la que el hombre había llegado. ¿Sabes? El hombre sin Dios es capaz de hacer las peores atrocidades, pero unido a Dios es capaz de expresar un reino que le habita. Entonces, regrésate a Daniel.
Y luego dice, puso fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia, ¿qué? Perdurable. Subraya ahí, justicia perdurable. Vamos a Romanos. Capítulo 3, versículo 21. ¿Están ahí? Fíjense, dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y ¿cómo estábamos? Destituidos, ¿verdad? De la gloria de Dios. Pero ahora eres justo, no por tus obras, eres justo por la fe en Jesús. Ahora vamos a ahondar un poquito más. Di esto conmigo, justicia perdurable. ¿Qué significa justicia perdurable? Porque a lo mejor tú tienes este concepto si eres abogado y dices dar a cada quien lo que le corresponda. Es un concepto que a lo mejor aplica en esa materia, pero en Dios es un concepto más profundo. Cada vez que habla de justicia de Dios, tiene que ver con esta naturaleza que hoy te es heredada para poder participar de su vida. Entonces ya no eres pecador, ahora ¿cómo eres? Justo. Pero ahora vamos a Lucas, por favor. Perdón, voy a leerte, creo, dame primero la versión de Mateo. Sí, Mateo capítulo 3. Jesús está siendo bautizado y en el 3:15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Por qué no Jesús usó la palabra ley? ¿Y por qué usó la palabra justicia? ¿Qué estaba profetizando Daniel? ¿Que iba a traer qué? Justicia perdurable. Ahora, justicia es hoy este estado que tienes por medio de Jesús, que te permite participar de sus posibilidades. Cualquier posibilidad. Te hago esta pregunta, ¿hay algo imposible para Dios? ¿En 8 días puede hacer algo? Entonces, ¿por qué a veces te afanas y estás bien preocupado? Porque tienes situaciones que afrontar. Mira, ¿qué problemas vas a enfrentar toda tu vida? El desánimo un día va a tocar a la puerta. Pero ¿sabes qué? Ninguna de esas cosas es más grande que el Dios que tienes. Por eso lo importante es que seas consciente de lo que Él ha cumplido y que Él ha establecido esta justicia para que tú participes y vivas a partir de ella. Estos beneficios no son por lo bueno que seas o porque hagas bien a la gente, es porque has creído en aquel que todo lo puede. Y Él venció al pecado y Él venció a la muerte. Él venció al pecado y Él venció a la muerte. Ahora, acompáñame a Deuteronomio 28. Yo te animo que tú leas desde el versículo 1 y vas a leer todas las consecuencias de que Jesús haya cumplido o haya traído justicia perdurable. A Jesús no le faltó nada por hacer. Su segunda venida no tiene que ver con un pollino, su segunda venida es con un caballo, porque Él viene a gobernar al 100%. Pero a través de quién lo está haciendo hoy, de ti y de mí. Y tú puedes vivir a partir de estas posibilidades. Ahora, fíjate lo que dice el 28:12. Esto es lo que su justicia hizo en tu vida. Te abrirá Jehová su buen tesoro, ¿el qué? El cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás ¿qué? Prestado. ¿Cuántos creen esta palabra?
Puedes decir conmigo, wow, lo creo, esto es para mí, ¿verdad? Pero está diciendo que Él abrirá su buen tesoro. Ahora, esto no era posible si no se cumplía la última semana de Daniel. Lo que yo quiero que tú veas es que esto fue un acto legal, porque Dios incluso fue justo con las mismas tinieblas. ¿Qué pasó cuando Adán, Dios lo puso como Señor en la tierra? ¿A quién le entregó el dominio de la tierra? A Satanás. La gente que se pregunta, es que ¿por qué si Dios existe están pasando todas estas cosas en la tierra? Espérame, Dios no está detrás de esas cosas. Fue la decisión del hombre que le entregó el dominio a un ser que aborrece a la humanidad y que ha hecho todo este tiempo hacer que la gente se vuelva carnal. Porque ¿sabes qué? Humanidad es eso, carnalidad y egoísmo. Carnalidad y egoísmo. Las escuelas hoy en día están llenas de humanismo. El humanismo va en contra, porque entre más humano es el hombre, más animal se vuelve. Esto conmigo, ouch. Por eso es que la gente sin Dios puede hacer las peores atrocidades. Lo que necesita la gente es Cristo. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que ha logrado? Y vivir a partir de eso. Porque Dios no te llama a que Él esté externo a ti, no. La vida en Dios se vive porque Él se ha metido dentro de ti. Hoy puedes perdonar. ¿Sabes por qué? No porque seas muy bueno para perdonar, sino porque su presencia, su naturaleza te habita. ¿Sabes por qué hoy puedes prosperar? No porque seas muy bueno en los negocios, sino porque la prosperidad misma está dentro de ti. ¿Sabes por qué hoy puedes reposar? No porque lleves una excelente agenda y una organización, sino porque el reposo mismo se ha metido dentro de ti. Cuando tú te das cuenta que no es un valor agregado nada más en nuestras vidas, sino es de lo que depende toda nuestra existencia, la vida se vive diferente, familia. Porque yo veo este Dios que tiene la capacidad de cumplir su palabra y hacer en 8 días lo que muchos pensaron que no era posible, pero Él lo logró. Y esta misma victoria te corresponde. Por eso cuando caminamos en base a este principio consumado es porque estamos diciendo, Jesús, tu victoria es mi victoria y yo dependo de ti. Puedes estar no puedes, incluso cuando entiendes todo esto, no hay cosa natural que pueda ya estarte desanimando. Porque sabes que en la vida va a haber momentos muy buenos, pero va a haber momentos a veces críticos. Pero la base de nuestra vida es Dios. Es Dios. De Él dependemos. Él ha abierto su tesoro sobre tu vida, que es el cielo. ¿Quién lo hizo? ¿Tu buen comportamiento? ¿Tus dádivas a los pobres? Lo hizo este acto completo de que Jesús fue a esa cruz, murió y resucitó. Y a causa de esto estableció justicia perdurable. En otras palabras, si tú concluyes esto, puedes estar en la peor temporada económica de tu vida, pero si tú concluyes que hay cielo abierto sobre ti, no pasa nada. Esto puede volver a ser redefinido. Imagínate que Abraham era dueño de varios negocios. Los pozos representaban negocios. Y un día el rey, donde él habitaba, le dijo, necesito que te vayas. Y prácticamente le quitó todos sus negocios. ¿Y sabes qué hizo Abraham? No se puso a llorar ahí. Ya en ese punto de su vida, ya ahí, ¿verdad? Porque en otros puntos a lo mejor hubiera sido diferente. Pero ya en ese punto, él dijo, ok, denlos. Y se fue y volvió a abrir. ¿Por qué? Porque él entendía que la justicia de Dios era sobre su vida. No por lo que él hiciera, sino por quien estaba con él. Y volvió a prosperar. ¿Y sabes qué pasó con el rey que le quitó los negocios? Fue a rogarle que regresara, porque a él no le salían bien las cosas. Porque el cielo abierto no está sobre todos, está sobre los justos,
sobre quién ha creído en Jesús como Señor y Salvador. ¿Te das cuenta la importancia y responsabilidad que cargas también? Que donde quiera que tú vayas es una oportunidad para que otros que no le conocen le conozcan. Y que ese mismo cielo abierto que está sobre ti hoy sea sobre los que te acompañan. Amén. Ahora, sigamos aquí en Daniel. Estamos en el 9:24. Daniel 9:24. Vuelve a hacer esto. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia, ¿qué? Perdurable. ¿Y qué más hizo? ¿Selló qué? La visión y la profecía y ungir al santo ¿de qué? De los santos. Prácticamente lo que estaba sucediendo a partir de que Marcos 11 comienza, que es la última semana de Jesús, es que se está dando cumplimiento a todo lo que Daniel vio un ciclo de 500 antes. 500 años antes, Dios le muestra a Daniel lo que iba a hacer en el futuro. Pero esto no solo iba a tener una repercusión para el pueblo de Israel, iba a tener una repercusión para nosotros también. Y hoy puedes participar y disfrutar de todo lo que Él tiene para tu vida. Todo. Ahora dile al que está a tu lado, las posibilidades han cambiado. Yo recuerdo que mi primer encuentro con Dios fue entre los 8 y los 9 años de edad. Algunos conocen mi historia, yo vengo de una cuna cristiana. O sea que estos conceptos los escuché prácticamente desde que era una niña. Pero muchos piensan que la salvación se llega a otorgar de esa manera y la respuesta es no. Porque toda persona necesita nacer de nuevo. Y hay personas que han recibido los conceptos y aún así le dicen a Jesús, no quiero. ¿Sí me va siguiendo hasta aquí? Ahora, yo te puedo decir, tal vez aquí hay historias donde Dios te ha sacado de las drogas, te ha sacado del alcohol. A lo mejor llegaste porque literalmente hizo un milagro financiero. No sé la razón por la que tú llegaste. Para los 8 o 9 años de edad que yo tenía, honestamente Dios no me sacó de ninguna de estas cosas. No me sacó de la fiesta, no me sacó de estas cosas. No me lo pellizquen, ¿eh? No me lo pellizquen. Ese chiquito lo veremos tocando la batería. ¿Ah? Ay, mi amor. Entonces se compartía, pero ¿sabes qué pasó en ese momento? Fue entender que yo necesitaba de este Salvador, que yo necesitaba de este libertador. Porque yo no había hecho, pues a esa edad algo que pudiera decir esto fue lo que me alejó de Dios, ¿verdad? Pero el problema era una naturaleza que estorbaba, que heredamos desde Adán. Y entender que Jesús era mi libertador, por eso el cimiento de salvación es un cimiento que tú tienes que tener muy claro, pero tampoco puedes quedarte ahí, porque es el primer regalo en esta dimensión a la que Dios te ha llamado. Pero entender que por más que tú te esforzaras, no podías saldar la deuda llamada pecado. Cambia toda la historia. El día que yo me di cuenta que Jesús entregó su vida, y honestamente el primer día de esa semana que fue la entrada triunfal, había mucho gozo. Palmas estaban siendo arrojadas delante de Él. Y la gente estaba festiva. Pero ¿sabes lo que comenzó a suceder después de esos días? Al principio comenzó con una multitud. Y al final en la cruz ya no estaba esa multitud. Juan siempre permaneció hasta el final. Y algunas de las mujeres que lo seguían. Pero no estuvo esa multitud que vieron cuando él hizo la entrada triunfal. ¿Sabes por qué? Porque ellos esperaban un rey que se levantara en armas y les dijera, hey, vamos, pero nos vamos a liberar de los romanos.
Pero Jesús no estaba pensando tan corto. Jesús estaba pensando en la eternidad. ¿Y sabes qué pasó ese día? Darme cuenta que yo no me podía librar de esa deuda que estaba abierta llamada pecado sobre mi vida. Que por más que yo hiciera cosas, no podía salir de ahí. Pero entendí que Jesús fue a la cruz como el acto de amor más grande sobre la humanidad. Aunque muchos lo hayan abandonado, Él nunca tiró la toalla porque te amó tanto. Y creer en Jesús cambia por completo toda la historia. Por eso, si tú te percatas de esto que ha sucedido, honestamente, nada es más grande que ese amor. Nada. Eres tan amado por Él. Fíjate lo que dice Romanos 8. Y vamos a leer en el versículo 37. Fíjate, dice antes. A veces me gustaría enseñarte cómo a veces leemos la Biblia, pero a veces honestamente yo me quedo hasta en una palabra. Y hay tanto que Él está diciendo ahí. Dice, antes en todas estas cosas, ¿somos qué? Más que vencedores, pero luego añade algo. Dice, por medio de aquel que nos amó. Lo que tú necesitas recordar es que en medio de cada situación que tú estás atravesando, está el cumplimiento de esta semana, donde en 8 días se estableció un nuevo comienzo. Y donde eso que tú estás pasando sí o sí puede ser redefinido. Porque si se ocupó del pecado, familia, si venció a la muerte y la exhibió públicamente, ¿cuánto más puede establecer la victoria sobre cualquier situación que pases? Sé paciente y sigue confiando en aquel que es suficiente. ¿Sí me vas siguiendo? Porque Él es fiel. Y luego dice, antes, en todas estas cosas, antes, Dios sabía que Diego y yo íbamos a pasar lo que pasamos cuando Isabela nació. En ese momento lo sabía. Él no lo mandó. Pero ¿sabes qué vimos en medio de ese momento? Su amor, estableciendo esa victoria una vez más y diciendo, consumado es. Consumado es. Consumado es. Porque no le faltó nada. Y luego dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Señor nuestro. Su amor por ti es suficiente. No sé por lo que estés atravesando hoy, pero su amor por ti es suficiente. Y tú necesitas recordar que perteneces a este Rey que estableció victoria para siempre. Acompáñame a Juan, capítulo 19. Vamos a leer en el versículo 28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. O sea, fíjate, todavía está en el último momento, se estaban cumpliendo palabras que Dios ya había hablado. Y estando allí una vasija llena de vinagre,
Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿qué dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó ¿qué? Al Espíritu. ¿Qué dijo Jesús? Consumado es. Él dijo, se ha completado, la victoria es completa, es suficiente. Todo lo que te estorbaba, todo lo que te detenía, hoy ya no tiene la capacidad de detenerte. Hoy es ilegal que cualquier cosa, incluso que las tinieblas quieran levantar contra tu vida, sea sostenida ahí. Porque Jesús dijo, consumado es. Consumado es. Y esta es la victoria que ha resonado sobre ti y sobre tu generación. Necesitas participar de ella en medio de cada temporada de tu vida, de la que sea. Pero Él dijo, consumado es. Consumado es. Puedes por un momento cerrar tus ojos y decirle a Jesús, dile, hazme un poco más consciente de tu obra por mí. Dile, hazme más consciente de este amor que has derramado sobre mi vida. Este amor que supera todo, este amor que tiene la capacidad de vencer cualquier situación. Y si estás pasando por cualquier problema, llámese enfermedad, llámese tristeza, llámese deudas, ahí en tu lugar dile, Jesús, hazme más consciente de este amor por mí. Que sea claro en mi vida que lo que hiciste fue suficiente. No te faltó nada, Jesús. Nada te faltó. Nada te faltó. Absolutamente nada te faltó. Con esto quiero cerrar, pero muchas veces la artimaña del enemigo es quererte robar este gozo que ha sido transferido por medio de Jesús a tu vida. El gozo no es algo que sentimos, que es externo y nada más porque todo está bien. Levanta tu mano si todo en tu vida está al 100%, sin problemas. Siempre hay cosas, ¿verdad?, que pueden estar sucediendo. Pero ¿sabes qué? Su amor por ti es suficiente. Y no permites que el enemigo te distraiga de tal manera que pienses que lo que estás viviendo es más grande del amor que Él tiene para tu vida. A veces hay gente que le está reclamando y le dice, ¿por qué no has arreglado esto? Y honestamente, ¿en cuántas de las cosas que estamos pasando a Dios nunca le preguntaste si lo harías o no? La palabra de Dios dice, el hombre tuerce su camino y luego contra Dios se enoja. Pero si tú aprendes a vivir tu vida dependiendo de Él, la vida va a ser muy diferente. Porque Él ya dijo, consumado es. ¿Sabes qué otras palabras se cumplieron ahí? Isaías 53, que dice que por su llaga hemos sido sanados. Se cumplieron demasiadas profecías a las cuales hoy tú puedes participar. Es como si Dios estuviera a la espera de este momento, cuando las cosas se completaran. Y hoy el mensaje del cielo es que tú puedes participar de ellas. No te quedes fuera de lo que Él ya completó. Y esto es suficiente, porque Él ya dijo, consumado es. Amén. ¿Y tú, Jesús? Es ese Rey libertador que hizo esa entrada triunfal, pero no solo conquistó algo natural, conquistó todo aquello que estaba destinado a llevarte a fracaso por la eternidad. Lo venció y te entregó la victoria.
¿Qué ha pasado? Todo ha pasado. Todo ha cambiado. Las posibilidades en tu vida hoy son diferentes, porque Él dijo, consumado es. Quiero solo cerrar con este ejemplo. Piensa en el hombre más rico ahorita. ¿Quién es? Pongamos que es Elon Musk, ¿ok? Tal vez hay más, se lo pelean, no sé. Pero entra ahorita por ahí y me dice, Isabel, yo decidí adoptarte. Entonces, a partir de ahí tú ya no verías en mis predicaciones Isabel Rubalcaba, tú verías Isabel Musk. ¿Va? ¿Por qué? Porque esa adopción ha cambiado mi estado. Esto es lo que Jesús quiere que tú te des cuenta. Tu estado era un estado de pecado donde estabas destinado al hoyo, amigo. Pero cuando Jesús hizo la obra, Él ha entrado por la puerta y dice, hey, consumado es. ¿Quieres participar de esto? Entonces tú solo tienes que responder, ¿dónde firmo? ¿Sí me va siguiendo? Entonces el Rey de Reyes hizo todo para que tú pudieras participar. Todo ha cambiado, tu estado cambió y hoy hay cielo abierto sobre ti. Ya no vivas como si hubiera cielos de bronce sobre tu vida y donde no hubiera capacidad de salir de eso que estás pasando. Voltea y ve a Jesús una vez más y recuerda que su amor por ti es suficiente. Amén. Le damos un aplauso a Dios.